es sencillamente si los gobiernos deben inmiscuirse en los temas económicos o ya debemos dejar la bobería esa y dejar bien claro que la libertad económica es la única herramienta que sirve para producir recursos. Aquí hay dos enfoques muy interesantes para transcurrir. El primero de ellos tiene que ver con lo pragmático, con la evidencia empírica. La demostración empírica es que cuanto más libertad económica hay, mejor le va a la gente, mejor le va a las sociedades, progresan, evolucionan. Eso de la estatura de partido no tiene ninguna discusión, por lo menos en cuanto a los números que se puedan exhibir según las experiencias de los países. Cuanto más intervención estatal y menos libertad económica, claramente el progreso retrocede. Del otro lado del mostrador está la discusión de orden moral, que es cuál es el objetivo del Estado, para qué fue creado, cuál es la razón de ser. Y creo que allí también hay muchos argumentos en esta dirección, porque quizás los que no conocen mucho de la historia no saben cuál fue la razón por la cual los seres humanos decidimos que una organización gubernamental podía ser parte de un sistema de convivencia social, y tuvo que ver, por supuesto, en aquellos años con abandonar el mecanismo de resolución de conflictos por el uso de la fuerza. Es decir, tú y yo discutíamos sobre la propiedad de una cosa y la discusión terminaba en quién era más fuerte y vencía físicamente al otro y quedaba a cargo de los bienes de la otra persona. Para romper con esa inercia violenta de la humanidad, descubrimos que había que encontrar un mecanismo de arbitraje, de resolución, y que teníamos que buscar una suerte de tercero imparcial que fuera capaz de dirimir desde el punto de vista de las normas si ese bien te correspondía a ti o me correspondía a mí. Así nació el concepto de la ley, el concepto de la justicia, el concepto de la seguridad, porque también había que asegurarse después de ese conflicto que tú, después de perder ese arbitraje, no tomaras de nuevo el uso de la fuerza para violentar algo que había sido pactado, y ahí aparece el concepto de seguridad en manos del Estado. Después vienen, por supuesto, las ideas narcocapitalistas que cuestionan también este abordaje del Estado. Es una discusión más contemporánea, si se quiere, más moderna, pero creo que allí nacía esta idea de la representación de un Estado imparcial que pudiera resolver los conflictos entre los seres humanos y dejar de lado la violencia. Hoy estamos discutiendo lamentablemente cuestiones más complejas. Los Estados han avanzado, se han encontrado muchos pícaros, muchos pillos, con un mecanismo de apropiación de recursos legal, y eso es la explicación más pragmática de por qué hay partidarios de un gobierno grande, porque obviamente quieren manejar más recursos, convertirse en una suerte de reyes magos para repartir recursos ajenos, y así fue que llegamos hasta aquí, ¿no? Claro, total. Has dicho una cosa clave, sobre todo desde el punto de vista histórico, que es muy bueno irnos ahí. Yo creo que los primitivos dejaron de atacarse, o sea, el único recurso que tenía para adquirir algo, que producía comida, pues había que ir, matarlo y robarle esa comida. Hasta que empezó el comercio como tal, que fue el que resolvió el tema de la paz. Y hay un filósofo que de vez en cuando lo mencionamos por acá, Frédéric Bastiat, del siglo XIX, que tenía una frase mágica para mí, que decía: donde entra el comercio no entran las balas. Y eso lo resume absolutamente todo, ¿no? Ahora, por eso te digo, después de toda esa experiencia histórica, desde la antigüedad hasta el siglo XIX, con toda la experiencia intelectual que vino de Marx, aquellos otros revisionistas que aparecen ya en la última época de Marx, que dicen, bueno, Marx como que se pasa un poco, ¿no? Vamos a nosotros a crear una especie de Estado socialista también, pero no tan agresivo como que la revolución es el único recurso que puede existir, ¿no? Quizás ahí vienen los fabianos y ahí vienen tal vez, hasta los socialdemócratas, creo que nacen por ahí, por esa época también. Pero entonces, Alberto, ¿qué es lo que es la duda mía? Que yo digo que es una bendición lo de las redes sociales, porque todo este fenómeno que ha pasado en Latinoamérica, principalmente con Milei, pero algunos personajes también de Chile, también Axel Kaiser, por ejemplo, que es un tipo tan elocuente. Yo creo que han existido unos jóvenes, personas que en las redes sociales
han educado, porque los videos de Milei, los videos de Axel Kaiser, los videos de tantas, ¿sabes? Muchachos, digo muchachos en el sentido de que tienen una juventud todavía, ¿no? Están en los 40, 50 años, con una madurez, pero todavía con mucha energía. Pues yo veo que esos videos tienen millones y millones de visitas, ¿no? Con mucha aceptación. Quiere decir que eso antes no lo veíamos. O sea, ese concepto de decir, oye, hay una juventud ya, hay una juventud en general, ¿no? Una población educada en cosas que nosotros ni siquiera meditábamos, ¿no? El tema del libertarismo, de cosas así que nosotros ni siquiera lo habíamos escuchado, no sabía ni de qué se trataba, ¿no? Y hoy tú escuchas a cualquiera hablar del tema. Pero todavía el discurso de la izquierda sigue apoderándose. Parece que hay capas que no llegan ahí todavía la información como tal. Y el discurso sigue vendiendo. Lo acabamos de ver ahora mismo aquí en el caso de New York, el más reciente, una ciudad que era el símbolo del capitalismo a nivel mundial, que es una ciudad como New York, con Mandani, que viene, no importa quién sea, yo no sé, la historia del personaje es un caso aparte, pero viene con un discurso lo más socialista del mundo, ¿no? Y triunfa como tal. Bueno, ahí convergen dos cuestiones. Por un lado, creo que obviamente las redes sociales democratizaron el acceso a la información. Lamentablemente, de Gramsci para acá, el comunismo y todas sus vertientes y matices han logrado perforar los medios de comunicación, la academia, la universidad, los ámbitos intelectuales, y coparon de alguna manera el discurso hegemónico de buena parte de la mitad del siglo pasado, apropiándose de esos espacios de discusión y construyendo una retórica, una narrativa que está muy alineada con estas ideas que bien planteabas. Y al mismo tiempo también ha contribuido muchísimo al crecimiento de las ideas de la libertad el fracaso sistemático de las ideas socialistas. Es decir, el paraíso socialista solamente existe en la imaginación de esos intelectuales que siguen diciendo que el problema son los implementadores y no las ideas, cuando en realidad no hay ninguna prueba tangible de que ese sistema haya funcionado alguna vez en alguna parte del planeta, porque claramente no hay ninguno de esos sistemas endiosados que hayan podido demostrar fácticamente su éxito. Digo, el experimento de la Unión Soviética, de Corea del Norte, de Vietnam del Norte, de la China comunista, de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, claramente no son ejemplos de cómo se saca a la gente de la pobreza y cómo se le da un ámbito de convivencia democrática, de libertades individuales, conjuntamente con progreso económico. Y justamente porque no tienen ninguna manera de demostrar esto, es que también los jóvenes de hoy, en la búsqueda de evidencias que demuestren algo de esto, empiezan a descreer que no es un problema de implementadores, es un problema de malas ideas, que en realidad solamente funcionan en el cerebro de gente que está absolutamente fuera de sí misma y que imagina cosas que el mundo no puede hacer. Claro. Totalmente, totalmente. Ahora, si vamos a criticar, o por lo menos tratar de buscar una razón por la que esta izquierda radical, como tal, porque hay que llamarla así, ¿no? Viene con ese discurso. Incluso, fenómeno, mencioné aquí Estados Unidos, pero en Chile una de las candidatas también ha sido una persona ahora mismo reciente, ¿no? Bastante, bueno, representante del Partido Comunista. No hay ningún bochorno, ella no tiene ningún bochorno de llamarlo así a estas alturas, ¿no? Después del largo historial que tiene el comunismo a nivel histórico y a nivel mundial, pues no tiene ningún complejo de decir, no, sí, yo estoy ahí. Y saca una, Dios quiera que no, y parece que no, pero tiene un nivel de seguidores tremendo también, ¿no? Pero la pregunta que me nace, ¿no? Como crítico, como tal, es decir, o tratar de planteárselo también a nuestra audiencia, es decir, ¿por qué entonces esa derecha falla a veces, ¿no? Alguien me planteó en una ocasión que me dice, falla en explicarle a las personas cuál es la fórmula, ¿no? Y por qué ese capitalismo ellos no lo ven que es para todo el mundo. Esos derechos, esa libertad como tal, como que no le lleguen beneficios, ¿no? Decir, bueno, pero ¿qué hago yo? Que soy una persona que no tengo una educación alta, que yo soy una persona que no tengo ni siquiera una iniciativa privada para abrir un negocio, que formo parte de este complejo. ¿Cómo yo me veo beneficiado de eso? Yo tengo la respuesta porque creo que los Estados Unidos ha sido el ejemplo típico, ¿no? Donde aquí te encuentras una persona que trabaja en un McDonald's, pero está manejando un Mercedes-Benz, que lo he visto, está viendo también un Efficiency, pero maneja un Mercedes-Benz y tiene un teléfono que cuesta $1,200, porque esa es la prioridad que le da y eso es lo que le gusta, manejar un carro caro, ¿no? Pero ¿qué pasa sobre todo en nuestros países? Por ejemplo, en Cuba todavía ni siquiera ha empezado
a enterarse de que hay un mundo, ¿no? Pero bueno, los países latinoamericanos como tal, que a veces todavía hay espacio para que esa izquierda toma ese poder. ¿Cuál tú crees que puede hacer la crítica para ese libertarianismo, ese capitalismo que queremos para todos? Bueno, yo creo que el mejor ejemplo que mencionaste, que es el de Chile, alguna vez le escuché desarrollar esta idea a Mauricio Rojas, un pensador chileno que vivió, hombre que nació en sus ideas en la izquierda chilena, que se fue de su país, que vivió en Suecia durante mucho tiempo, allí se hizo liberal, volvió a Chile, y él desarrolló una idea muy interesante, porque él dice que buena parte del fracaso de lo que podríamos llamar la derecha chilena, a mí la palabra derecha no es una palabra que me quede cómoda porque me parece que no expresa exactamente lo que pensamos, pero no importa, tomémosla como referencia simplemente para simplificar la ecuación. Y decía Mauricio Rojas que el problema que tenía la derecha chilena era que no había logrado explicar un concepto humanitario del capitalismo. Y esto tiene que ver con que quizás le seguimos explicando a los chilenos cómo funciona esto de que si tú ahorras y tú trabajas y tú te esfuerzas, te va a ir mejor. Y los chilenos ya entendieron eso. Ya entendieron que si trabajan más pueden comprarse una casa, pueden ahorrar, pueden comprarse un vehículo. Digamos, ese tema está superado, ya está absolutamente comprendido. Lo que todavía mucha gente no entiende, y quizás porque nunca hemos profundizado sobre esta cuestión, son los alcances morales del capitalismo, que van mucho más allá de si te va mejor o peor en términos de si pudiste comprarte una casa o no, o si pudiste mejorar tu salario mensual. Claro, en Latinoamérica esa discusión durante mucho tiempo fue la discusión central, la del desarrollo económico, pero quizás en Chile no sea el tiempo de seguir discutiendo eso, porque eso ya se comprendió, decía Mauricio Rojas, ¿no? Yo suscribo esta teoría, y quizás a Estados Unidos le está pasando algo parecido. Quizás Estados Unidos también ha entrado en una dinámica en la que la conversación no es si trabajo más progreso. Está muy claro que si trabajo más progreso. Y está muy claro que si tomo un crédito me puedo comprar una casa a través de la hipoteca. Lo que no está claro es el para qué, es la razón de ser, el motivo por el cual los seres humanos tenemos que seguir progresando, ya no solamente en términos materiales, sino también en términos morales. Claro, totalmente. Y te tomo este concepto, esto que acabas de abrir ahora mismo acá como tema, y es que recientemente Elon Musk, por ejemplo, y quiero que me hables también de este tema, ¿no? De la supuesta burbuja que se dice en los mercados hoy en día, que es la famosa inteligencia artificial, ¿no? Hay muchos analistas que están metiendo mucho susto con lo que está ocurriendo, pero hay una declaración de Elon Musk de este fin de semana precisamente, no sé, vi solamente el titular, no ahondé un poco, no sé si fue la BBC la que lo publicó, pero el titular dice Elon Musk, algo así, que el trabajo va a ser opcional en un futuro, que no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, no como tal. Y eso es un tema también, si hay personas que yo tengo muchos amigos que no quieren ser millonarios, es difícil de entenderlo, o sea, desde el punto de vista de que si le dice, oye, mira, si tú trabajas, ahorras y te sacrificas, vas a ser millonario, y te dice, pues yo no quiero ser millonario, yo quiero vivir mi vida de una forma X, ¿sabes? Affordable, ¿no? Que yo pueda tener recursos, que yo pueda vivir cómodo, pero yo no tengo que sacrificarme porque no es mi interés. Pero el interés de una persona como Elon Musk, como Jeff Bezos o como cualquier economista o persona que se dedica al mercado, que su afición es la de hacer dinero porque le gusta como tal, ese odio que le crea a la izquierda precisamente, ahí viene el concepto del 1%, que son los culpables de toda la pobreza que hay en el mundo, que yo cada vez que me enfrento a un progre como este personaje le digo, bueno, señálame una sola razón por la que la economía mía, mi economía, mi nivel económico tiene algo que ver con la economía de Jeff Bezos o de Elon Musk. Si no me das una sola razón, vaya que al contrario, yo creo que es lo que tiene que entender también la población, ¿no? El mundo como tal, que esas personas lo que han hecho es una labor humana, pero incomparable con nadie. O sea, el trabajo que le ha dado. La última vez que pude leer algo de Jeff Bezos, creo que Amazon tiene una empleomanía a nivel mundial de 1.5 millones de personas. O sea, un tipo solo le ha dado trabajo a 1.5 millones de personas. El tipo que inventa Facebook, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos en YouTube, en las redes sociales, y estamos haciendo dinero con una plataforma que se inventó, o sea, le estamos sacando provecho, ¿no? El caso de Elon Musk, igual. Alguien decía, no ha habido nada que una persona se haya hecho rica
si eso no ha servido al mismo tiempo para un bien social. ¿Ok? Ha llenado un hueco como tal. No, y esto que dices es muy interesante porque, bueno, es la discusión del presente. Ahí se mezclan algunos factores, ¿no? Ahí está, por supuesto, alguna cuota de resentimiento, de envidia, de odio, de rencor, de aquellos que por alguna razón no pudieron, no quisieron, no tuvieron el talento y que buscan, por supuesto, responsables por fuera de lo que les ha tocado en suerte en la vida, por méritos propios, a veces por mala suerte, que también existe. Pero claro, si toda la vida te ha ido mal, ya no se trata de un problema de falta de suerte, sino en todo caso de que no has encontrado las herramientas o no has tenido la capacidad de generar tu propio aprendizaje, que de eso se trata después de todo, ¿no? Y creo que ahí hay un debate muy interesante que está pendiente, porque detrás de los malos sentimientos no hay soluciones. Y por supuesto los seres humanos estamos invitados a evolucionar, y creo que ese es el costado muy interesante del debate presente. Con respecto a esto que decías de que el trabajo va a ser opcional, bueno, de alguna manera eso está pasando. Y no hay que tenerle temor, porque lo que está ocurriendo es un boom de productividad. Es decir, tú en mucho menos tiempo que antes puedes generar recursos que son suficientes para satisfacer las necesidades más elementales, más básicas. La alimentación, la salud, la vivienda, la seguridad, y quizás con eso sea suficiente, y muy por el contrario, creo que toda esta tecnología que nos está bombardeando ha venido a resolvernos un montón de problemas, a que tú y yo estemos conversando a miles de kilómetros de distancia en vivo y nos podamos conocer, aunque quizás nunca nos encontremos personalmente en la vida y construyamos relaciones personales, amistades, negocios. Creo que eso es fabuloso. ¿Cómo se le puede tener miedo a semejante posibilidad? En todo caso, lo que hay que tratar de hacer es ver cómo uno se sube a esta ola y en qué medida puede capitalizar esto que ha sido un regalo y una bendición de la humanidad, porque ni tú ni yo hemos hecho absolutamente nada para crear la inteligencia artificial, y sí somos hoy beneficiarios directos, inclusive de algo muy interesante que está sucediendo. Tú y yo usamos la misma tecnología que usan los ricos. Es decir, tú y yo no usamos una tecnología diferente a la que usa ese 1% de la sociedad que tiene acceso a más cosas. Quizás tienen una casa mejor que la nuestra, quizás tienen más propiedades que nosotros, pero usan el mismo teléfono celular que usamos tú y yo, y usan el mismo chat GPT que usamos tú y yo, y así podríamos seguir toda la noche, ¿no? Buena parte de la tecnología disponible está absolutamente universalizada. Y creo que eso es un fenómeno de democratización de la riqueza también. Creo que a veces medimos mal este fenómeno de cómo se distribuye entre los seres humanos la riqueza y nos quedamos en lo anecdótico en vez de entender que todos tenemos la chance de acceder al más alto nivel de tecnología en salud, al más alto nivel de tecnología en alimentación, al más alto nivel de tecnología en comunicaciones. Y eso nos hace más iguales, muy por el contrario de lo que dice la izquierda, ¿no? Que habla de las distancias y las diferencias, cuando en realidad lo que está sucediendo es que hoy alguien, sin mérito alguno, puede tener acceso a cosas que de otra manera no hubiera podido acceder jamás. Claro, claro. Y hay un recurso también que acude mucho, que es el recurso del miedo, y además es histórico, porque yo a veces comparo con todo este fenómeno que está pasando con la inteligencia artificial y trato de remontarme un poco al 1800, el principio de la industrialización como tal, que era ese miedo que te impusieron ante algo que al final vino a dar tremendos beneficios, ¿no? Hay un libro muy interesante, que seguro que tú conoces, Deirdre McCloskey, una economista de la Universidad de Chicago, que se llama Las virtudes burguesas, creo que es el nombre del libro. Y ella da unos datos que a mí me pareció fabuloso, porque empieza a hacer un recuento un poco de la población mundial, ¿no? Y desde el inicio, desde que se tiene un poco de cuenta, ¿no? Lo que se ha investigado de cuánto era la población en el siglo X antes de Cristo, en la época cristiana, también en la Edad Media. Nosotros no llegamos, después de vivir, yo no sé, 130.000, el Homo sapiens, no sé el tiempo que lleva aquí en la Tierra, después de vivir todo ese periodo de tiempo, solamente en el año 1800 es que la población mundial llega a 1.000 millones de habitantes. Mira tú este es el libro maravilloso, Pupo. Todo, o sea, mira todo lo que nosotros hemos tenido que navegar para en el año 1800 llegar a los 1.000 millones de habitantes en la Tierra. Pero del 1800 en apenas 200 años, al año 2000,
Nosotros entonces multiplicamos eso por 8, la población del mundo. ¿Okay? Ahora somos casi 9.000 millones de habitantes. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, definitivamente lo que tú acabas de decir, esa diferencia que te dicen, no, porque siguen las diferencias de clases, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿qué importancia puede tener que siga habiendo clases? O sea, que lo que tú acabas de decir, que Elon Musk llegue ahora con esto que le están dando sus inversionistas, que llegue a ser el primer trillonario en inglés, ¿no? Billonario en español del mundo, y que uno siga viviendo con un salario de $100,000, $40,000, lo que sea, pero con unas comodidades que no vivía una persona rica en el 1800. Entonces, yo creo... Hay un libro, hay un libro muy interesante, se llama La conquista de la pobreza, de Henry Hazlitt, que cuenta este fenómeno con mucha descripción, además con mucha didáctica periodística y económica. Y él decía, bueno, hace 200 años atrás, la persona más rica del mundo, los reyes de las monarquías en aquellos años, hoy serían pobres, porque no tenían acceso a la energía eléctrica, no tenían acceso a la salud, no conocían la penicilina, no se bañaban, no tenían agua potable. Digamos, básicamente una persona con esa descripción hoy sería técnicamente un indigente. Y en ese momento eran el segmento más alto de la población, ¿no? Y creo que ahí también hay un dato muy potente, porque en definitiva también la barrera de la pobreza se ha ido moviendo. Y cuando nosotros describimos la pobreza hoy, ese umbral de pobreza que nombra este libro, se ha corrido muchísimo. Por eso también es incomparable. Cuando alguien intenta decir cuántos pobres había en el año 1900 y cuántos pobres hay hoy. Lo que pasa es que la configuración de pobreza no es la misma. Exacto. Y claramente esa pobreza que se describía a principios del siglo pasado está exterminada, absolutamente exterminada. En términos de ese umbral, ¿no? Claro, hoy hay otro umbral. Hoy una persona que no tiene acceso a la educación o no tiene acceso a la salud, claramente es un porcentaje muy pequeño de la humanidad, en términos comparativos, y por eso esa batalla está absolutamente ganada. Claro, ahora hay nuevas demandas, nuevas exigencias, eso es más lo puro, ¿no? Tiene que ver con la búsqueda de los seres humanos de ir al siguiente escalón, lo cual es absolutamente legítimo y es esencial a la humanidad. Claro. Siempre vamos a buscar ir a un paso más adelante, que no solamente es una cuestión económica, ¿eh? Claro. Inclusive ese amigo que tú describías, ¿no? Si no quiere ser millonario, ese no es un problema en sí mismo. Y si él quiere tomar una decisión de vida que pasa por vivir solo en una isla y comer hierbas y vivir del coco que le cae del árbol, bueno, no sería un problema tampoco, digamos, en definitiva, ¿no? Y creo que ahí está muy bueno que podamos discutir estos temas porque creo que están fuera de la agenda. Correcto. Y creo que lamentablemente también la izquierda ha ocupado la discusión y nos ha llevado al terreno de la discusión sobre la igualdad, que es una discusión muy cómoda para la izquierda, claro, pero que escapa o esquiva el enorme progreso del mundo. Claro. Yo quería hacer un aporte más a lo que decía, ¿no? Sí. También ocurrió cuando apareció la televisión a mediados del siglo pasado, y todo el mundo decía, las radios van a desaparecer porque apareció la televisión. No solamente que no desaparecieron las radios, sino que hay muchas más radios ahora que antes. Así como cuando apareció Internet, la gente dijo, van a desaparecer los libros. Y no solamente que no desaparecieron los libros, sino que hoy se editan y se publican muchos más libros que antes de la existencia de Internet. Es decir, también los seres humanos tenemos un problema de incapacidad para proyectar y pronosticar el futuro. Por eso tampoco hay que asustarse con esto de la tecnología y de la inteligencia artificial, porque nuestra capacidad de visualización de lo que viene es bastante pobre en general, y esto está bastante demostrado empíricamente, ¿no? Con las fallas y errores que hemos cometido a lo largo de las últimas décadas para visualizar el impacto real de un progreso tecnológico. Claro, total. Tocaste un tema ahí que me interesa muchísimo, y sobre todo ahora lo que estamos viendo nosotros aquí en los Estados Unidos, que es el tema de la salud. Y es una de las herramientas que utiliza la izquierda siempre para
pero alertar a las personas, alarmar a las personas también y decir que, por ejemplo, estos países como los Estados Unidos, por ejemplo, el servicio de salud entonces tiene un handicap ahí bien grande como tal porque no llega a la sociedad, cosa que es muy... Tiene, para mí, yo que he vivido 30 años aquí en los Estados Unidos, tengo mucha discrepancia con respecto a esa opinión. Hace poco el CEO World, que es un magazine, de Health Magazine, sacó como los países donde mejor funcionaba el tema médico, ¿no? El servicio médico. Creo que sacan como Taiwán el primero, Australia creo que está también ahí entre el segundo, creo que Corea del Sur también está entre ellos. Fíjate, después vienen los países estos nórdicos, etcétera, etcétera. Estados Unidos lo pone en un lugar bastante precario como tal. Yo tengo mi discrepancia por dos razones. Primero, en los 30 años que yo llevo aquí a los Estados Unidos, yo nunca he visto discusiones desde que llegué acá con el tema de lo caro que es la medicina aquí en los Estados Unidos, lo caro que son los seguros médicos, todo este debate que ha habido, muy incómodo, muy difícil también, sobre todo para lo que estamos llamando nosotros derecha, ¿no? Aquí, o por lo menos los conservadores aquí en los Estados Unidos. Pero yo le digo, cuando tenemos este tipo de debate con mis amigos, le digo, mira, yo en 30 años no me he enterado, y puede haber pasado una vez o dos veces, yo no sé, o las veces que sea, no me he enterado nunca, y lo digo con toda la sinceridad del mundo, de una persona que haya fallecido aquí en los Estados Unidos por falta de atención médica. ¿Ok? Miedo, temores, a personas que dicen, chicos, yo tengo un malestar, pero no quiero ir al médico porque me pueden cobrar y qué sé yo, y no tengo dinero, etcétera, etcétera. No entienden que aquí el sistema, sobre todo los recién llegados de los Estados Unidos, que aquí hay hospitales públicos en los cuales tú vas y te atienden gratis, ¿ok? No te van a torturar. Uno de los hospitales más importantes del mundo es Jackson Memorial Hospital, aquí aquí en Miami, y es un hospital completamente, es público, un hospital público, ¿ok? Que tienes que hacer mucho más colas, etcétera, etcétera, pero creo que pasa en todos los países donde tienen ese tipo de sistema. Ahora, yo te pregunto, ¿existe algún consenso? Porque siempre esa parte de la medicina, esa parte de la salud, crear una fórmula la más adecuada con respecto a decir, se van a beneficiar la mayor cantidad de personas del mundo y al mismo tiempo va a ser rentable, va a ser muy difícil que sea en un momento determinado. Pero ¿cómo existe algún concepto dentro de los libertarios, por ejemplo, de buscarle una solución a ese tema, sobre todo para que llegue esta cosa que abarque una buena cantidad de la población? Y por el mismo tiempo que no sea tampoco que se considere luego al final una debacle desde el punto de vista económico. ¿Existe algún planteamiento? Bueno, es como casi todos los órdenes de la vida, la búsqueda de los equilibrios es compleja, ¿no? Complejísimo. Y el tema de la salud pública, entendida como esa salud básica para todos los ciudadanos, tiene en el mundo contemporáneo tiene dos desafíos muy difíciles de superar. El primero es que la tecnología avanza demasiado rápido y entonces el estándar de base, de piso de la salud, se pone muy alto. Voy a dar un ejemplo que seguramente todos conocemos. Hace 30 años atrás, una mujer que estaba embarazada tenía que hacerse un control clínico muy general y en el mejor de los casos hacía una ecografía. Hoy hay un montón de estudios que debe hacerse esa mujer para hacer un control de su embarazo de una manera razonable, dada la tecnología disponible y dadas las posibilidades que la ciencia aporta hoy en materia de los múltiples estudios que se puede hacer esa mujer para tener la mayor cantidad de probabilidades de certeza de que su parto llegue a buen destino y que su hijo nazca con un estado de salud óptimo. Claro, eso es obviamente mucho más caro que lo que era cuando esta discusión la teníamos 30 o 40 años atrás. Básicamente porque la ciencia y la tecnología han avanzado muchísimo y entonces, claro, los niveles de controles generales son mucho más altos y por lo tanto más caros. Y la discusión en el mundo liberal es quién paga eso. Es decir, cómo hacemos para que ese servicio de salud óptimo se pueda dar a la mayor cantidad de ciudadanos posible sin que se convierta eso en dos cosas. Uno, una carga para los ciudadanos que no usan el sistema. Y lo segundo, cómo hacemos para que no haya abusos del sistema para convertir estudios innecesarios en estudios necesarios. Porque también acá hay una cuestión estadística. Uno podría hacerle a una persona con una enfermedad terminal un examen todos los días, por ejemplo, para chequear que no avance su enfermedad. ¿Eso es posible tecnológicamente? Sí, es posible. ¿Es posible económicamente? No es inviable. Porque si nosotros hiciéramos ese chequeo todo el tiempo, no habría dinero suficiente que alcance en el mundo para pagar eso. Entonces, ¿qué se termina decidiendo? Un intermedio, que es cada cuánto tendríamos que controlarnos para asegurarnos que no avance a la velocidad
no deseada esa enfermedad sin que podamos hacer algo al respecto. Y entonces se establecen protocolos científicos, etcétera, etcétera. Es una discusión difícil, no hay una solución mágica. La teoría de la sábana corta o la restricción presupuestaria existe en todos los órdenes de la vida, como existe en nuestras casas, ¿no? Como también nosotros tenemos restricciones presupuestarias todo el tiempo. Me gustaría comprarme una camisa todos los días y tener 30 camisas diferentes para vestirme durante el mes, pero eso no es razonable. Y entonces termino comprándome las camisas que puedo según me da el presupuesto. Claro. Bueno, lamentablemente el tema de la salud es un tema muy sensible. Sí quería aportarte un dato que me parece importante. Esos rankings que vemos de niveles de satisfacción de los sistemas de salud tienen un defecto de fábrica, que es que en general lo que se hace es preguntarle a las sociedades cuán conformes están con su sistema de salud. Y ese es un parámetro absolutamente subjetivo que además muta según el país. Entonces, qué sé yo, en Canadá, que durante mucho tiempo fue uno de los mejores sistemas de salud del mundo, desconozco en los últimos años en qué lugar está, pero supo estar en el primer lugar, en el segundo y en el tercero. Buena parte de la explicación de que el sistema de salud canadiense era muy bueno era porque Estados Unidos estaba al lado. Y entonces, claro, el sistema de atención primaria de la salud canadiense era excelentemente bueno, y cualquier complicación de salud relevante que había, lo subían al paciente a un avión, lo llevaban a un centro especializado de Estados Unidos, le pagaban, por supuesto, la mejor medicina disponible, pero no se hacían cargo de toda la infraestructura que Estados Unidos tiene para la alta complejidad. Bueno, son casos circunstanciales, no todo el mundo tiene esa posibilidad, pero es uno de los temas tal vez más complejos. Yo soy muy amigo de escuchar a la gente de la Universidad de Chicago sobre estos temas de salud y mercado, porque creo que son los que tienen mucho más avanzados los niveles de estudio sobre cómo hacer una combinación óptima entre cuánto de Estado y cuánto de mercado para satisfacer la mejor ecuación posible. Claro. A mí me llamó mucho la atención recientemente, aquí Donald Trump dijo algo, ¿no? Que eso todavía es una tarea pendiente para él, me imagino yo, que dijo que quería que el dinero llegara, el dinero de la salud, ¿no? De ese dinero invertido, que llegara a las personas, literalmente, y no llegara a las aseguradoras, ¿no? Que es donde empieza todo el tema del business, los negocios y esas cosas. Yo tengo un amigo que vivió 15 años en Dinamarca. Entonces, él me contaba que en esos países nórdicos también ellos utilizaban una cosa que creo que se llama el bono médico, una cosa así, ¿no? Y era que no atentaban contra el servicio privado, ¿no? Seguían existiendo, no sé si es la fórmula más adecuada, ¿no? Pero seguían existiendo los hospitales privados, las consultas privadas, pero al mismo tiempo todas las personas, el gobierno le da un bono, hasta la idea, no sé, que nos dan $45,000, $50,000 al año para nosotros ir, y teníamos todavía la opción, creo que hay un bono de educación también que funciona más o menos igual. Entonces era una fórmula que a mí dije, habría que meterle un poco más de estudio y consenso a ver si funciona, pero sí me pareció interesante porque no dejaba de ser algo público, pero al mismo tiempo sin atentar contra la iniciativa, o sea, esa competencia privada que es tan importante para que las cosas marchen bien, ¿no? Seguían los hospitales privados, las escuelas privadas, pero entonces yo tengo la opción de decir, bueno, yo me atiendo aquí o me atiendo allá, ¿no? Es bien complicado ese tema, pero es una herramienta que sacan siempre. Vuelvo acá, ¿no? Esos progres para decir, bueno, ustedes no le garantizan la salud a la población como tal, y es una parte tan sensible porque todo el que tenga, yo no sé, una condición médica lo ve como una prioridad como tal, ¿no? Que no existe. Y luego viene ese extremo, como este personaje de Mandani en New York, decir que salud pública para todo el mundo, incluso los ilegales. Que entonces cuando tú lo pones en un análisis como tal, tú dices, bueno, ven acá, entonces todo el que venga acá es atención médica, ¿con qué tú vas a pagar eso? Que es una respuesta que ellos nunca ponen sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo tú vas a...? Bueno, si te sirve como argumento, lo primero es que hay que decir que la izquierda tampoco encontró soluciones a ese problema, ¿no? En primer lugar. Sí. Yo vivo en un país, Argentina tiene un debate muy interesante sobre este tema. Nosotros vivimos en un país que tiene una salud pública estatal garantizada. Aquí puede venir cualquier persona que sea residente o extranjero, nacido aquí o no, y se puede hacer un trasplante de corazón sin pagar. Es decir, aquí no existe ninguna patología que no esté cubierta por el sistema de salud pública. Claro, es un sistema de salud pública
con muchos defectos, que es imperfecto desde donde lo mire, es un sistema tremendamente caro, como te podrás imaginar. No caro para el que lo paga, porque no hay quien lo abone en forma directa. Nadie mete la mano en el bolsillo para pagar el sistema de salud, pero claro, lo paga indirectamente. Lo paga vía impuestos, lo paga vía inflación, como lo ha tenido Argentina tanto tiempo, lo paga vía endeudamiento. Es decir, alguien finalmente, como decía Friedman, no existe el almuerzo gratis, alguien finalmente lo paga. Y entonces el sistema de salud pública argentina es muy elogiado, porque es un sistema que podríamos decir inclusivo. Ahora es un sistema muy imperfecto, porque también es cierto que si tú quieres sacar un turno para una tomografía computada, que es un estudio de alta complejidad, y quizás te toque el turno para dentro de 3 meses, con lo cual probablemente tu problema de salud no se resuelva, porque dentro de 3 meses quizás el problema que tienes está peor que antes. Claro. O finalmente ya no lo necesitas porque no estás en este plano de la vida. Entonces, cuidado que esos sistemas inclusivos, aparentemente todopoderosos, finalmente son ineficientes, y lo que terminan generando son daños que no aparecen en las estadísticas, pero que complican mucho el sistema de salud. Y por supuesto, tú, si tienes dinero, efectivamente vas a un sector privado que lo resuelve a más velocidad, y finalmente ocurre lo mismo que la izquierda critica. Hay una salud para ricos y hay una salud para pobres. Claro. Más tarde o más temprano, tu independencia económica y tu capacidad de generar ahorros definitivamente te da más posibilidades de resolver un problema de salud que una persona que no tiene acceso a eso. Lamentablemente, como decíamos hoy, la atención primaria de la salud, esto que los médicos describen muy bien como ese primer servicio de atención, la emergencia, la urgencia, los controles de prevención básicos que tienen que ver con enfermedades cardiovasculares, las vacunaciones, el cuidado de las embarazadas y los niños, todos estos temas que son muy interesantes, cada vez demandan más estudios, cada vez demandan más recursos, y a las sociedades pobres particularmente les resulta absolutamente imposible pagarlo. Claro, totalmente. No, eso es un tema bastante complicado. Yo, que soy tan pro libertad económica, ¿no? y libre empresa, a veces digo, ahí hay un hándicap, por ejemplo, y sobre todo en el tema de la salud, ¿no? Yo recuerdo un caso que ocurrió por acá de un personaje que era un muchacho joven, creo que tenía 30 y tantos años, de apellido Skripal, no sé si recuerdas. Creo que está preso ahora por otro motivo, ¿te acuerdas? No sé si lo recuerdas. Él compra. No. ¿Eh? ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas del caso ese? Bueno, este muchacho compra porque venía de una familia que tenía dinero, e incluso él siguió en la parte de la economía, de la inversión. Estaba medio tostadito el tipo, ¿no? Pero él compra uno de los medicamentos que estaban en el mercado, que estaba en venta, se lo compra a la farmacéutica, y entonces le incrementa el precio de forma descomunal, creo que costaba centavos, y él empieza a vender ese medicamento, creo que uno solo costaba, no sé, $7,000, una cosa así, ¿no? Así, te estoy hablando de una cosa imposible. Creo que era un medicamento, no sé si para leucemia, una cosa, vaya, que iba a matar gente literalmente, ¿no? Pues no todo el mundo, yo siempre digo, me recuerdo, creo que el que inventa la vacuna para la poliomielitis, creo que se llamaba John Sack, no recuerdo bien el nombre, y él le dicen, en una de las entrevistas le preguntan, ¿y tú la vas a patentar? O sea, tú vas a hacer y le dice, ¿cómo? ¿Tú puedes patentar el sol? Le dice a la que le está entrevistando. Dice, no, ¿cómo voy a hacer semejante? Es un crimen lo que yo haría, ¿no? Entonces, dice, esto tiene que ser libre para todo el mundo. Ya veremos si el gobierno, entonces, me remunera de alguna forma, qué sé yo, pero yo no puedo poner esto, lucrar contra esto. Es la salud del mundo, ¿no? Como tal. Entonces, ese es un dilema que se encuentra ahí, ¿no? La libre empresa, el libre mercado, pero al mismo tiempo, el que no abuses como tal, una cosa tan importante como el tema de la salud. Entonces, ¿cómo se encuentra esa libre empresa, ese capitalismo libre con entonces un tema, sin llegar entonces a un keynesianismo tan peligroso de decir, bueno, ahora sí me meto y le pongo el precio que a mí me dé la gana y atoro a esa persona que hizo la inversión en fabricar ese medicamento, ¿no? Ahí soy muy amigo del public choice, ¿no? Creo que hay que buscar el equilibrio entre la menor cantidad de Estado posible y la mayor cantidad de mercado posible. Total, claro, ahí donde está el debate también. Oye, ahora aterrizando un poco también, es una persona que yo creo que todos los que nos gusta la libertad y que la apreciamos tanto, rezamos, creo que todas las noches, porque el caso Milei le vaya bien, ¿no? Por la salud económica de toda Latinoamérica, ¿ok? Es un tema complicado, tiene los tiempos apretados también, ¿no? En este caso, pero ¿cómo tú ves
en este caso, las soluciones de Milei, que hasta ahora, gracias a Dios, hemos tenido como tensiones, ¿no? Porque las últimas elecciones, esta que hubo en Buenos Aires, primero, ¿no? La que creo que fue en septiembre, que salió mal, ¿fue en septiembre, ¿no? Sí. Siempre fue mala, y luego esta sorpresa, gran sorpresa, ¿no? Unos meses después, en noviembre, ahora, pues fue tan agradable. Pero ¿cómo tú ves verdaderamente la situación económica de Argentina con Milei? Este préstamo, vamos a llamarle, pero va a ser una deuda también, ¿no? De los Estados Unidos, con creo que 20.000 por un lado y 20.000 por el otro, van a ser como 40.000 millones de dólares. ¿Cómo tú lo ves a él en un futuro saliendo adelante? Me imagino que seas optimista, pero realísticamente, ¿cómo ves la cosa? Creo que el presidente Javier Milei está haciendo un recorrido muy interesante que ya puede mostrar resultados muy concretos, ¿no? Argentina pasó de tener 211% de inflación en el año 2023 y vamos a terminar este año 2025 con alrededor del 27% anual. Es una caída estrepitosa que es difícil de explicar para países que han pasado procesos inflacionarios como el que vive Argentina, con una tendencia, por otro lado, a la baja, ¿no? Este es un fenómeno que sigue dando buenas noticias. La pobreza cayó del 53% al 31% en menos de 2 años, en 20 meses. Ese también es un fenómeno abrumantemente potente en términos de mostrar resultados. Y además está, por supuesto, con una economía que pasó de caer 2 puntos en el año 2024, con un ajuste del Estado fenomenal, de esos ajustes que nadie se anima a hacer, que políticamente requiere mucho coraje. Se han despedido más del 10% de los empleados estatales del gobierno nacional, pasamos a tener de 600.000 a 540.000, una caída de 60.000 empleados públicos que ningún político contemporáneo se animaría a hacer en ningún país del mundo, porque es una medida antipática, es una medida impopular. Sin embargo, lo pudo hacer y pudo obtener un triunfo con el 41% de los votos en una elección de medio término. Es casi, primero que un caso único, no existe un presidente que haga ajustes económicos y que después de un ajuste económico consiga apoyo popular. Yo soy muy optimista con lo que viene, sí, porque creo que el presidente Milei va a tener apoyo parlamentario para hacer las reformas que necesitan, la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma previsional. Quiero hacer un punto sobre lo que marcaste sobre el tema del acuerdo con Estados Unidos, porque quizás ahí también la propaganda de la izquierda está metiendo mucho ruido. El acuerdo con Estados Unidos tiene 3 partes. Los primeros 20.000 millones de dólares son un swap. El swap es un intercambio de monedas. Lo que ha hecho el Tesoro americano es entregarle 20.000 millones de dólares a Argentina a cambio del equivalente en pesos, claro, de esa moneda. Con lo cual, en realidad no le ha dado un préstamo, sino que lo que ha hecho es intercambiar monedas. De hecho, Estados Unidos ya tiene operaciones de swap hechas con otros países. La tiene hecha con Japón, es decir, tiene en sus reservas moneda japonesa intercambiada con moneda americana. Es decir, no es la primera vez en la historia de Estados Unidos que esto se hace. Es quizás la primera vez que lo hace con un país sudamericano, lo cual llama poderosamente la atención, pero no es una operatoria inhabitual, ni es la primera vez que se hace, y no es un préstamo. Es decir, básicamente lo que hay ahí es un intercambio de moneda por moneda, que lo que modifica es el contenido de la reserva americana y el contenido de la reserva argentina en términos de sus tesoros locales. Los segundos 20.000 millones de dólares que por ahora fueron prometidos, sí, hasta ahora ha sido solamente un discurso, ya se ha modificado esta semana que pasó, inclusive fue un anuncio muy interesante, que era que, dada la situación de Argentina, en lo político y en lo económico, no iba a ser necesario entregarle ese tramo de asistencia por 20.000 millones de dólares, sino solamente por 5.000 o 4.000 y pico, que es un vencimiento que tiene Argentina durante el año 2026, y que de alguna manera todo iba a quedar acotado a ese único pago de 4.000 y pico de millones de dólares que Argentina tiene comprometido para el 2026, lo cual muta el valor final que estaba previsto y además se convierte en una buena noticia porque significa que Argentina no tiene semejante necesidad, sino que tiene una necesidad menor y que la puede afrontar simplemente con algo que tampoco va a ser una entrega de recursos, porque en definitiva lo que va a suceder es que Argentina no va a pagar la cuota que tenía que pagar y va a reemplazarla con esa. Es decir, básicamente es como si tú tuvieses una deuda con el banco, el banco te dice, no me lo devuelva, me lo pagás el año que viene. Y lo que hiciste fue correr, obviamente con intereses, el pago hacia adelante. Y el tercer compromiso que hizo Estados Unidos en la misma dirección también es una promesa, todavía te diría que está en el terreno de lo mediático, simplemente en lo declarativo,
que consistía básicamente en comprar títulos públicos argentinos o acciones argentinas en el mercado bursátil, cosa que todavía no ha ocurrido y que no deja de ser una demostración de que Estados Unidos está dispuesto a acompañar a Argentina en este proceso de transformación, pero acá hay mucho de declarativo y hasta ahora hay poco de efectivo, digamos, ¿no? Y por eso también ha sido muy criticado Trump en Estados Unidos por los demócratas, porque entienden que le está dando dinero en Argentina cuando en realidad esto todavía no es esto. Claro, tremendo. Bueno, qué bueno enterarme de esas cosas, definitivamente interesante. Oye, tú sabes que yo escuché una vez alguien hablándome del tema de la inflación, que me decía que muchos economistas, cuando tenían que sacar la cifra de inflación, que a veces se complicaba un poco en los términos de las cuentas que tenían que hacer, decía, mira, vete a la esquina y compra, mira a ver cómo está el pan, ¿no? En la esquina, o en México, mira a ver cómo está el taco. De hecho, yo creo que aquí escuché una vez un término que creo que lo creó The Economist, que decía The Big Mac Index, que era el índice de Big Mac, que era según el precio, como estaba el Big Mac, a ese nivel, pues así calculaba un poco cómo estaba el tema de la inflación. El tema de la inflación, para mí, yo que no soy economista y a veces me enredo mucho en los temas de los números, ¿no? Alguien me lo explicó de una forma muy sencilla. Me dice, el problema, que es uno de los problemas que puede tener Milei, es que cuando tú... o sea, es como un alcohólico, ¿no? Tomas y tú, en este caso, ¿no? La cosa de la exposición pública de soltar dinero para la calle, en este caso de los gobiernos, ¿no? Como tal, dice, tú te emborrachas y ahora cuando tú ya eres alcohólico, ahora tú para limpiarte de ese alcoholismo vas a tener que sufrir por un tiempo. O sea, limitar, incluso hay quien le dice, no lo hagas de un palo porque no pares de tomar alcohol así tan radicalmente porque te puede dar hasta un infarto, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco lo mismo y lo que ha tenido que enfrentar, en este caso, Milei, que además no hay tiempo tampoco, porque tú dices, bueno, lo voy a hacer poco a poco, voy a seguir inyectando dinero a la población. No, porque yo no tengo tanto tiempo, yo no tengo aquí 20 años, esto no es Xi Jinping ni Putin, yo tengo un tiempo limitado para arreglar la economía. Y aparte un país que yo en la distancia, yo lo veo como un país que está adicto también a esa inyección de dinero del gobierno. O sea, todo esto del peronismo, yo en la distancia por lo menos lo veo así, ¿no? Gente que está acostumbrada a que el gobierno sea el que supuestamente resuelve todos los problemas, ¿no? Como tal, que todos los problemas que nunca... Y este es el milagro. Y este es el milagro. El milagro es que se haya hecho un ajuste de la magnitud que se hizo en el año 2024. Que se gane la elección de medio tiempo en el 2025 después de un ajuste. Es decir, habiendo pasado efectivamente muchos inconvenientes, sobre todo en el primer semestre del año pasado, y que se haya logrado una victoria electoral. Y esto que tú dices de la adicción, que es absolutamente cierto, por eso es que Milei propone el cierre del Banco Central. Cuando Milei propone estas cosas que en Argentina suenan esotéricas, como cosas que fueran traídas de otro espacio, de otro plano de la vida, es porque en realidad entiende perfectamente que... Voy a tomar un ejemplo de un país vecino. Paraguay tiene Banco Central, pero Paraguay tiene una institución del Banco Central muy responsable, y como es muy responsable, nunca fue un problema para Paraguay emitir dinero porque lo hacen de una manera responsable y no tienen una inflación elevada. Entonces ahí no es una discusión cerrar el Banco Central, porque es como, siguiendo el modelo de lo que está planteando en términos de analogía, tiene una botella de vino guardada en la alacena que de vez en cuando se sirve un vaso. En cambio, Argentina se ha convertido efectivamente en un adicto, y por eso el presidente Milei plantea la eliminación del Banco Central, porque lo que él quiere evitar es que un próximo gobierno de cualquier signo político diga, bueno, para mejorarle la vida a los jubilados o para que la gente esté mejor, vamos a repartir dinero, y para repartir dinero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a emitir dinero. Bueno, ese es un mal que Argentina arrastra hace alrededor de 80 años, que cíclicamente ha sido un problema endémico de la Argentina. Y efectivamente, hasta que no logremos eliminar el Banco Central de la Argentina, siempre tendremos el riesgo de utilizar esa botella de vino que está guardada en la alacena, siguiendo con la analogía, y que es un riesgo porque a alguien se le puede ocurrir descorchar el vino y empezar de nuevo. Claro, muy peligroso. O sea, que escuché en una ocasión que creo que la primera vez que se menciona en la historia la cosa, yo no sé, por lo menos tal vez desde el punto de vista de literatura, lo de un banco central, es precisamente en el Manifiesto Comunista. Uno de los puntos que pone Marx, creo que el punto 8 o algo así, es la creación de un banco central. Muy interesante, ¿no? Bueno, por eso ha sido la herramienta. Bueno, en Argentina está una discusión muy interesante porque
Claro, la gente no se imagina la vida sin un banco central. Exacto. Pero lo cierto es que Argentina nació a la vida institucional en 1853 con una constitución que, dicho sea de paso, es muy parecida a la americana, porque Juan Bautista Alberdi, que fue su inspirador, estaba convencido que el modelo americano era el modelo que teníamos que seguir. De hecho, el federalismo argentino es muy parecido al americano, la constitución del Congreso también, las instituciones presidenciales y republicanas también. Y claro, nunca hubo Banco Central en Argentina hasta 1935. Y es el periodo de mayor prosperidad de la historia argentina. Es decir, nuestro país se hizo grande en ese periodo entre 1853 y 1935, sí. Y casi como si fuese una copia de una novela de terror, apareció el Banco Central y empezó en Argentina la caída libre de su historia política y económica, ¿no? Mi país fue el destino natural de los inmigrantes del mundo, porque iban a vivir o a Estados Unidos, o a Australia, o a Argentina. Eran los tres países que me contaban mis abuelos, que eran los países que se podía elegir cuando uno huía de una guerra en Europa, o de la hambruna, o de las persecuciones religiosas. Este país, del principio del siglo pasado, fue consumido por la existencia de instituciones como el Banco Central en Argentina, que fueron el sinónimo de la debacle de un país que supo ser el faro de América Latina y después cayó en un círculo vicioso durante décadas. Total, durísimo. Bueno, yo espero que en un futuro con esto de Big Mac Index y el pan, el índice del pan en la bodega, yo rezo porque un día también se toma en cuenta, digo yo, una propuesta que yo le tengo a los economistas, mirar la cantidad de t-shirts, de pullovers de Che Guevara que se vendan en el mundo, y cuando ese nivel de pullovers de Che Guevara empiezan a disminuir, yo creo que va a ser una medida de que el mundo empieza a funcionar bien. Ah, mira, aquí está el Big Mac Index. Ahí está, que existe de verdad. Así que, Albert, te agradezco muchísimo este rato que hemos estado aquí con nosotros tratando de arreglar el mundo, como digo yo, tan difícil, ¿no? Pero entender un poco la compleja situación de Latinoamérica y tratar de aprender un poco nosotros, sobre todo mi país, Cuba, que yo creo que tenemos que hacer una tarea tremenda, ¿no? De base, porque ahí sí hay que empezarlo casi de primaria. Tratar de entender un país que, como tú mismo dijiste, no había funcionado. El ejemplo típico de lo que puede ser control del gobierno, ¿no? Para no llamarle tampoco derecha ni izquierda, sino porque puede venir de cualquier lado. Control de gobierno es un daño garrafal, ¿no? Un país que todavía le siguen llamando potencia médica, también hablando de que esos índices que tú me hablaste de Taiwán son muy triques, ¿no? Todavía Cuba se sigue llamando una potencia médica, donde la gente se está muriendo, los hospitales están colapsados completamente, hasta las funerarias están colapsadas ahora mismo, ¿no? Es muy difícil, pero te agradezco muchísimo porque nos has ayudado a entender bastante sobre estos temas. Gracias a ustedes por la disposición y por supuesto a las órdenes. Un saludo muy grande desde Argentina. Venga, igual, un abrazo a la distancia y que se repita esto, porque yo creo que es muy importante hablar de estos temas en las redes sociales y donde quiera que